¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a platicar de la fisiología del dolor. Esta clase es complementaria a la clase previa en la cual hablamos del sistema somatosensorial. Sin embargo, tenemos que dedicar una clase específica a estudiar el dolor no solamente por su importancia dentro del punto de vista de la señalización y de las vías neurológicas que están involucradas, sino por el impacto que va a tener en su práctica clínica entender cómo se percibe el dolor, cómo se puede modular y cuáles son las vías donde nosotros podemos diferenciar el dolor. El dolor es una experiencia desagradable. Quiero definirlo de esta forma, debido a que de forma general, la forma en que cada uno de nosotros va a experimentar dolor en las diferentes etapas de nuestra vida va a ser sumamente variable. Entonces el dolor es una experiencia desagradable que generalmente resulta de un daño tisular, ¿sale? Digo generalmente porque también existen algunas formas de dolor en las cuales esta experiencia de daño tisular no va a estar presente, ¿sale? Cuando nosotros presentamos o experimentamos un fenómeno doloroso, nosotros vamos a tener dos etapas del dolor. La primera etapa, que generalmente se conoce como el primer dolor, es la forma más aguda del dolor, o sea, la forma que se transmite con mayor velocidad. Ya habíamos platicado en la clase del sistema somatosensorial que las fibras nerviosas que transmiten los estímulos dolorosos son de dos tipos, y el primer dolor está dado por las fibras más rápidas, que son las fibras A delta. Pensemos cuando nos golpeamos la mano con un martillo. El primer dolor sería el golpe inmediato que resulta de la presión y la energía cinética que ejerce el martillo directamente sobre nuestra piel. Pero también existe un segundo dolor. El segundo dolor es el que resulta después de que tenemos el martillazo. Entonces nos dan el martillazo y después inicia un dolor que dura más tiempo, que es prolongado y que generalmente va acompañado de algunos síntomas de tipo autonómico. Por ejemplo, puede ir acompañado de dolor, de enrojecimiento, de sudoración, dependiendo de la gravedad. Este tipo de dolor, la segunda ola de dolor o el segundo dolor, va a estar dado por fibras nerviosas de tipo C, que son fibras amielínicas y que tienen una conducción mucho más lenta. Esta forma de conceptualizar el dolor nos permite entender que nosotros vamos a experimentar dos tipos generales de dolor cuando nos enfrentamos a un daño tisular. El primero va a ser un dolor agudo. El dolor agudo o primer dolor es transmitido sobre todo por las fibras A delta, mientras que el dolor de tipo C es un dolor con retraso que generalmente puede ser crónico o persistente, ¿sale? Y vamos a ver que esto está dado por fibras amielínicas. De hecho, cuando nosotros estudiamos los potenciales de acción que están involucrados con el dolor, aquí tenemos un pico muy rápido y este pico va a estar dado por algunas estimulaciones que en una primera instancia puede darse mediante un estímulo motor. Por ejemplo, nos pegan con el martillo e incluso antes de que empecemos a sentir el dolor retiramos nuestra mano. Entonces puede haber un estímulo motor mediado por fibras A alfa y A beta que está iniciando un reflejo neuromuscular. Y posteriormente viene nuestro primer dolor, que está dado por las fibras A delta, y un segundo dolor que va a estar dado por las fibras de tipo C. Esta diferenciación en los tipos de dolor nos ayuda a entender la forma en que va a estar transmitido el dolor. Disculpen, aquí se agrandó brevemente, pero aquí tenemos nuestras fibras A delta que son mielinizadas, nos va a dar nuestro dolor agudo, y las fibras C que son no mielinizadas que nos van a dar nuestro segundo dolor o dolor crónico. Entonces el dolor que experimentamos por un periodo prolongado de tiempo es en realidad un dolor de tipo sordo y poco específico, que se va a dar por la estimulación de estas fibras no mielinizadas y los cuales van a favorecer la transmisión del dolor de manera significativa. Sin embargo, vamos a ver que en cuanto a intensidad, a pesar de que el dolor agudo tiende a ser el más intenso, nuestro dolor crónico también puede alcanzar un ápice de dolor muy importante. Y la forma en que se transmite, pues desde luego va a tener algunas implicaciones dentro no solo de la evaluación clínica del dolor, sino en la forma en que los seres humanos vamos a experimentar el dolor, ¿sale? Vamos a hacer algunas definiciones específicas sobre cómo experimentar y definir el dolor para que podamos entender y diferenciar el dolor que puede considerarse fisiológico del dolor que no es fisiológico. Por un lado, vamos a tener un fenómeno clínico que se conoce como alodinia.
La alodinia es cuando un estímulo no doloroso genera dolor. Por ejemplo, levantarse de la cama todos los días no es algo que nos duela, ¿sale? Sin embargo, si nosotros tenemos un fenómeno de alodinia, nosotros vamos a experimentar dolor, por ejemplo, al levantarnos, y esto puede darse después de un ejercicio físico intenso. Algo que normalmente no nos duele nos está generando dolor y eso se conoce como alodinia. Por otro lado, tenemos otro fenómeno doloroso que se conoce como hiperalgesia. La hiperalgesia es una respuesta exagerada a un estímulo doloroso. Entonces tenemos un síndrome en el cual nosotros tenemos un estímulo que generalmente no es doloroso y que nos genera dolor, y un estímulo que va a ser una respuesta que va a ser exagerada a un estímulo doloroso. Como vimos, la hiperalgesia va a tener un componente importante, ahorita vamos a describirlo con más detalle, de la forma en que se transmite el dolor, ya sea en el primer dolor o en el segundo dolor. Sin embargo, vamos a ver que cuando persiste esta hiperalgesia es lo que nosotros vamos a percibir clínicamente como dolor y lo que vamos a evaluar nosotros en nuestros pacientes de manera sistemática. ¿Sale? Ahora, la forma en que se transmite el dolor, pues precisamente viene del estudio de nuestro sistema somatosensorial. Entonces, en nuestro sistema somatosensorial, nosotros tenemos diferentes receptores que van a reconocer diferentes estímulos. Dentro de los estímulos que nosotros podemos reconocer, vamos a identificar, desde luego, algunos específicos que van a ser para el dolor, los cuales vamos a conocer como nociceptores. Los nociceptores generalmente son terminales libres, ¿sale? Sin embargo, estas terminales nerviosas libres, a diferencia de las terminales que nosotros vamos a tener en la forma en que nosotros experimentamos el tacto, van a tener diferentes modalidades de reconocimiento del dolor. Por ejemplo, vamos a tener nociceptores térmicos o termales, los cuales van a reconocer estímulos dolorosos desde el punto de vista térmico. Vamos a tener estímulos o nociceptores de tipo mecánico, que van a reconocer la distensión tisular, polimodales, los cuales van a poder reconocer estrés mecánico o termal, y los silentes, los cuales también van a poder reconocer estas diferencias. Entonces aquí tenemos una esquematización de las fibras que reconocen estos dolores. Por ejemplo, las fibras termales y mecánicas van a ser sobre todo fibras de tipo A delta, mientras que los receptores de tipo polimodales van a ser fibras de tipo C. Vamos a ver que desde el punto de vista funcional, cuando nosotros exploramos los diferentes estímulos dolorosos, nosotros estamos reconociendo algunos receptores que van a ser específicos. De hecho, de los más estudiados es el receptor TRPV1, el cual ya habíamos platicado brevemente cuando hablamos de la recepción de temperatura, y este es un receptor de capsaicina. Este receptor de capsaicina es un receptor de tipo metabotrópico, que al momento... Perdón, es un receptor de tipo canal iónico, dije metabotrópico, de hecho creo que en el video previo dije metabotrópico, pero es un canal iónico, que lo que va a hacer es que va a favorecer la conducción de canales de iones de calcio. Esto va a favorecer una segunda señalización que va a permitir primero, por el reconocimiento de un estímulo doloroso, en un estímulo generado por un receptor acoplado a proteína G, va a favorecer la apertura de los canales TRPV1. Esto va a favorecer un aumento en la concentración de calcio intracelular, que va a favorecer liberación de calcio inducida por calcio y va a generar una señalización secundaria. TRPV1 va a ser uno de los estímulos que van a generar dolor, pero también teníamos algunos otros que participaban en la señalización del dolor de tipo frío. Por ejemplo, tenemos los TRPA1, los cuales van a estar involucrados también en la sensación de frío y en la sensación de cosquillas, que ya lo habíamos comentado brevemente, y tenemos los TRBP4, los TRBP3 y los TRBP2, los cuales también van a reconocer estímulos de tipo doloroso y de tipo termal. Entonces estos receptores TRPV1 también van a estar involucrados en reconocer estímulos dolorosos a través de un aumento en la concentración de calcio intracelular. ¿Sale? Cuando nosotros vemos estas terminales nerviosas, al igual que lo que ocurría con el ganglio de la raíz dorsal, estas van a hacer sinapsis en el asta posterior de la médula espinal.
Esta asta posterior de la médula espinal va a tener una organización histológica que se va a presentar en láminas, ¿sale? Estas láminas van a tener propiedades fisiológicas específicas que nos van a ayudar a entender cómo se lleva a cabo la sinapsis. Por ejemplo, las neuronas nociceptivas de tipo A delta y de tipo C van a hacer sinapsis sobre todo en la lámina 1. En la lámina 2 nosotros vamos a tener la sustancia gelatinosa, la cual va a tener interneuronas que van a modular la función de estas neuronas nociceptivas. Esta sustancia gelatinosa va a funcionar como un modulador de la capacidad de estas otras sustancias para transmitir el dolor. En la lámina 3 y en la lámina 4 se van a encontrar sobre todo fibras A beta, que son mecanorreceptoras, las cuales no van a tener un involucro muy específico para la fibra del dolor. Mientras que las otras láminas, que es la lámina 5 y aquí más adelantito la lámina 7, van a tener aferencias que van a proyectar hacia el tallo cerebral y al tálamo y van a estar involucradas en el dolor difuso, perdón, ahí se fue la L, dolor difuso de tipo visceral. Entonces el dolor difuso de tipo visceral va a ser reconocido sobre todo en la lámina 5 y 7, mientras que la lámina 1 va a ser la que va a recibir sobre todo información nociceptiva de las fibras A delta y de las fibras de tipo C. De hecho, esta aferencia que se hace en la lámina 5 se presenta una interconexión de neuronas de tipo somático y neuronas de tipo visceral. Las neuronas de tipo visceral son las que están involucradas en la interocepción. La interocepción ya la habíamos comentado brevemente en la clase de sistema somatosensorial, y esta interocepción es la que está involucrada en reconocimiento, por ejemplo, de distensión de cápsulas viscerales o en algunos fenómenos dolorosos, por ejemplo, la que se puede presentar en el infarto agudo al miocardio. Y debido a que en la lámina 5 tenemos esta interacción de células somáticas y células viscerales, es que nosotros podemos entender un fenómeno clínico que es el dolor referido. El dolor referido se presenta por la sinapsis simultánea de neuronas de tipo somática y neuronas de tipo visceral que hacen sinapsis en una sola neurona dentro de la lámina 5, que es el primer relevo para hacer la decusación hacia nuestro sistema de la columna anterolateral. Entonces, debido a que nosotros tenemos esta convergencia de una señal somática y de una señal visceral, algunos estímulos dolorosos viscerales van a coincidir con estímulos somatosensoriales en la piel. Recordemos que las fibras A alfa y las fibras A beta, que son las neuronas somáticas que transmiten sobre todo los receptores táctiles de la piel, son los que presentan desde el punto de vista somatotópico la mayor representación. Por ejemplo, una fibra visceral, que es la que inerva al corazón, también va a inervar a la región del brazo izquierdo, y es por eso que en el dolor del infarto agudo al miocardio nosotros podemos tener dolor en nuestro brazo izquierdo, al igual que dolor torácico. Y entonces eso explica por qué un síntoma cardinal del infarto agudo al miocardio es un dolor torácico que se irradia hacia nuestro brazo izquierdo. Esta convergencia que se da en la lámina 5 de la médula espinal nos ayuda a entender por qué nosotros tenemos dolor referido. La convergencia somática y visceral es la que va a presentar estas características. El dolor que ocurre en la lámina 7 es un dolor más difuso, por ejemplo, el dolor abdominal. Tenemos un dolor que puede no estar localizado en algún segmento, y esto se debe a que la inervación visceral no va a ser tan específica y no va a permitir localizar el dolor de manera tan clara como cuando ocurre, por ejemplo, una lesión cutánea en algún lugar en específico. ¿Sale? Hemos comentado que cuando nosotros presentamos estímulos dolorosos, nosotros vamos a tener diferentes mecanismos que nos van a ayudar a entender cómo se presenta el dolor. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una lesión, que es la que se va a presentar aquí en el punto A, y lo que vamos a ver es que vamos a tener varios tipos de dolor que van a ocurrir. Entonces, en nuestro primer dolor vamos a tener nuestra transmisión por las fibras de tipo A delta, y esto va a ser inducido por el estímulo térmico que va a activar nociceptores de tipo termales que viajan a través de fibras de tipo A delta. Pero posteriormente vamos a tener una hiperalgesia que se va a manifestar en regiones donde no se presentó la lesión tisular. Entonces, la lesión tisular original es esta,
y en todo el resto de la región vamos a tener algunos tipos de dolores cuya fisiopatología o cuya fisiología no se explica solamente por la lesión traumática que pudiera haber. De hecho, vamos a ver que a pesar de que en nuestro sitio A, que es el sitio donde hubo lesión, tenemos a lo mejor un umbral mucho más alto posteriormente de que tenemos nuestra quemadura, que es el tipo de lesión que presentamos aquí, vamos a tener un umbral más bajo del dolor en este punto. Entonces vamos a tener una mayor capacidad de presentar dolor. Lo que esto significa es que el estímulo mecánico no es el único que presentó dolor. Y este dolor que nosotros vamos a experimentar secundario a una lesión se llama hiperalgesia mecánica. La hiperalgesia mecánica se presenta cuando nosotros tenemos una lesión tisular que genera dolor en regiones que no están inicialmente involucradas en la generación de dolor. Y esto es explicado por mecanismos neurotransmisores que están involucrados en la transmisión del fenómeno doloroso. En general, nosotros vamos a tener dos tipos de estímulos que se van a presentar durante la neurotransmisión dolorosa. La neurotransmisión generalmente va a ser excitatoria y va a estar dado por el neurotransmisor glutamato. El glutamato se va a encontrar en las neuronas presinápticas que se van a contener en vesículas de tipo clara debido a que no es un neurotransmisor de tipo peptídico. El segundo tipo de respuesta de neurotransmisión que se presenta durante el dolor va a ser la neurotransmisión de tipo peptídica. En la neurotransmisión de tipo peptídica, que son vesículas de tipo oscura, nosotros vamos a encontrar diferentes neurotransmisores que van a participar en la transmisión del estímulo doloroso. La más estudiada es la sustancia P, la cual vamos a detallar en algún momento. De hecho, es sustancia P, donde P es pain en inglés, ¿sale? Tenemos otro que es el gen relacionado, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, o CGRP, péptido relacionado al gen de la calcitonina, calcitonin gene related peptide, que es la forma en que se expresa en inglés, la somatostatina y la galanina. De hecho, la sustancia P es una de las más estudiadas. Lo que hace la sustancia P es que es una sustancia que es secretada por neuronas de la raíz dorsal. Y la principal función de la sustancia P es que va a aumentar o va a potenciar los potenciales excitatorios postsinápticos generados por el glutamato. Entonces va a aumentar la transmisión que se presente por la neurotransmisión glutamatérgica. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos nuestras fibras A delta y nuestras fibras C. Vamos a tener nuestro estímulo doloroso y lo que vamos a ver es que se libera tanto glutamato como sustancia P. ¿Sale? Y algo interesante que ocurre durante la liberación de la sustancia P es que nosotros vamos a tener un fenómeno que va a ser muy similar a la potenciación a largo plazo. Entonces, la potenciación a largo plazo es un fenómeno de potenciación que estudiamos durante nuestra evaluación de los fenómenos modificadores de la sinapsis, y esto ocurre cuando nosotros tenemos una respuesta constante. Entonces, las fibras C en específico van a tener la capacidad de generar esta potenciación ante la estimulación directa. Entonces aquí tenemos nosotros un asta posterior de la médula espinal, estimulamos nuestra fibra A delta y estimulamos nuestra fibra C, y primero vamos a tener una respuesta que va a ser muy similar. Pero conforme nosotros tenemos más estímulo, vamos a ver que mientras que la respuesta de la fibra A delta se mantiene constante, la respuesta de la fibra C va aumentando. Lo que esto quiere decir es que el umbral del dolor disminuye para nuestra fibra C. Entonces cada vez vamos a necesitar menos estímulo para poder generar un estímulo doloroso. Vamos a ver cómo ocurre esto. Tenemos una estimulación de la fibra delta, se libera glutamato y el glutamato va a activar receptores de tipo AMPA, inician una despolarización de membrana, desplazan el magnesio que se localiza en el receptor NMDA y eso permite la entrada de calcio para generar una despolarización de membrana rápida que permite la transmisión del estímulo en su primera fase. La estimulación de las fibras C no solamente va a liberar glutamato, aquí podemos ver que estos neurotransmisores solo contienen glutamato, ¿sale? Va a liberar también sustancia P. Y entonces la unión de la sustancia P a su receptor de tipo NK1 va a activar canales iónicos de tipo NMDA,
lo cual va a generar una despolarización de largo plazo acumulativa, y la acumulación de calcio intracelular va a generar un tipo de potenciación a largo plazo. Esto genera memoria somatosensorial. Esta memoria somatosensorial lo que va a hacer es que va a generar que los estímulos dolorosos repetitivos cada vez duelan más. Y es una de las fisiopatologías que han sido más estudiadas para tratar de comprender la respuesta que ocurre durante el estímulo doloroso. Algo que vamos a ver es que cuando nosotros estudiamos al dolor, aparte de tener un fenómeno de transmisión neurológica, vamos a tener otro tipo de respuesta. Esta respuesta se va a llamar inflamación neurogénica. La inflamación neurogénica ocurre durante la propagación del estímulo doloroso. Aquí ya vimos nosotros que tenemos un estímulo, esto genera hiperalgesia mecánica, y vamos a ver que la respuesta que transcurre durante nuestra neurotransmisión, antes quiero nada más brevemente mostrarles esta imagen. Tenemos nuestra terminal C, y acá tenemos nuestras vesículas claras que contienen glutamato, y estas son nuestras vesículas oscuras que contienen sustancia P. Y entonces esto es lo que va a facilitar la neurotransmisión. La sustancia P aumenta la percepción dolorosa y genera hiperalgesia debido al reconocimiento mucho más marcado de la neurotransmisión glutamatérgica. Pero regresando a la inflamación neurogénica, aquí tenemos nosotros nuestro estímulo doloroso, ¿sale? Es transmitido por fibra C, que son nuestros nociceptores. Lo que vamos a ver es que durante el daño se van a liberar diferentes moléculas. Tenemos daño tisular, y el daño tisular va a presentar la liberación de diferentes moléculas que van a participar en la neurotransmisión del dolor. Por un lado, tenemos a la bradicinina. La bradicinina es un péptido que nos va a ayudar a reconocer diferentes estímulos dolorosos de manera muy marcada. Desde luego tenemos la sustancia P, la cual ya vimos que potencia la neurotransmisión glutamatérgica. Tenemos adenosín trifosfato, resultado de la lisis celular que pueda existir durante el fenómeno de daño tisular. Tenemos histamina, que resulta de la degranulación de mastocitos, y también tenemos serotonina, prostaglandinas, las cuales voy a abreviar como PG, leucotrienos, los cuales les voy a abreviar como LT, y acetilcolina. Todas esas son sustancias liberadas durante el daño tisular, y lo que vamos a tener es que las prostaglandinas y la bradicinina van a activar a nuestras fibras C, y estas van a liberar péptido relacionado al gen de la calcitonina y sustancia P, los cuales van a favorecer, entre otras cosas, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, extravasación vascular, la sustancia P, degranulación de mastocitos, y esto va a liberar histamina. La histamina va a potenciar el edema tisular y también va a liberar factores de crecimiento nervioso, que vamos a ver en un momento más, que también están involucrados en la inflamación neurogénica. Esta histamina que se libera va a activar de nueva forma los nociceptores de las fibras C, libera de nuevo péptido relacionado al gen de la calcitonina y va a liberar de nuevo sustancia P, y esto explica en gran medida el daño mecánico o este fenómeno de hiperalgesia mecánica, de cómo se va expandiendo el dolor. La inflamación neurogénica es un fenómeno que entonces nos va a ayudar a entender cómo va a disminuir el umbral para la activación del receptor, y entonces potencia el dolor. Nosotros vamos a tener para la activación del receptor, y entonces al disminuir el umbral para la activación del receptor vamos a tener hiperalgesia mecánica en todo el sitio, pero esto va a estar generado por una inflamación de tipo neurogénica. Entonces, además de tener nuestro fenómeno de neurotransmisión, vamos a tener esta inflamación neurogénica. De hecho, la bradicinina tiene un papel importante para poder explicar la fisiología del dolor. La bradicinina va a activar las fibras A delta y fibras de tipo C, y va a aumentar la síntesis de prostaglandinas, ¿sale? De hecho, nosotros vamos a ver que nosotros vamos a poder inhibir una buena parte de este dolor o de esta inflamación neurogénica administrando inhibidores de la ciclooxigenasa. Los inhibidores de la ciclooxigenasa, los cuales conocemos como AINES, que inhiben sobre todo a la COX-1, van a tener un papel importante suprimiendo esta inflamación neurogénica relacionada con el dolor, ¿sale? En cuanto al dolor de tipo persistente, nosotros vamos a tener dos grandes categorías.
ya vimos nosotros que lo normal es que tengamos un poco de dolor y que normalmente este dolor se abata por algunos mecanismos que vamos a estudiar en algún momento. Sin embargo, cuando el dolor persiste, o sea, cuando ya tenemos hiperalgesia, nosotros vamos a tener dos grandes categorías que nosotros vamos a querer estudiar. El dolor de tipo nociceptivo es el que hemos estudiado hasta el momento y que tiene que ver con fenómenos de inflamación neurogénica. Sin embargo, tenemos otro tipo de dolor que es el dolor de tipo neuropático. El dolor neuropático resulta de daño nervioso. Y este dolor de tipo neuropático que resulta de daño nervioso es también característico de otras alteraciones como lo que pasa en la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a estudiar brevemente qué pasa cuando nosotros tenemos dolor de tipo neuropático. Entonces, normalmente, cuando nosotros tenemos el dolor, nosotros vamos a tener una respuesta que va a estar mediada por las fibras A beta. Entonces ya había mencionado que nosotros tenemos el martillo y el fenómeno de quitar la mano va a ser estimulado por una respuesta mediada por fibras somatosensoriales rápidas como la fibra A beta, ¿sale? Entonces nuestro nociceptor va a transmitir el dolor, pero al mismo tiempo se va a modular esa respuesta a través de interneuronas GABAérgicas. Y estas interneuronas GABAérgicas van a ser reclutadas por una fibra A beta. Entonces la fibra A beta recluta interneuronas GABAérgicas, lo cual inhibe la transmisión del dolor desde nuestro nociceptor hasta nuestro sistema nervioso central. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos dolor neuropático? Entonces tenemos daño nervioso. Como tenemos daño nervioso, se inhibe la transmisión a través de las fibras A beta. Entonces nada estimula a las interneuronas GABAérgicas inhibitorias a que bloqueen la sensación del dolor. Entonces en el dolor de tipo neuropático perdemos la inhibición GABAérgica y como perdemos la inhibición GABAérgica, nosotros vamos a tener un aumento en la transmisión del estímulo doloroso desde el nociceptor hasta el sistema nervioso central. Entonces, durante la neurotransmisión o cuando tenemos un daño, nosotros vamos a presentar esta alteración que va a ser un punto bastante importante. Entonces, en el dolor neuropático disminuye la alteración GABAérgica y esto se le conoce como alodinia mecánica, ¿sale? Es decir, estímulos que generalmente no son dolorosos van a generar dolor debido a que no tenemos este fenómeno de inhibición que va a estar dado por las interneuronas de tipo A beta, ¿sale? Y finalmente, también cuando nosotros tenemos un daño periférico, vamos a tener una activación de la microglia. Si ustedes recuerdan de sus clases de histología, la microglia son células fagocíticas que lo que van a hacer es que van a destruir a las neuronas GABAérgicas y al destruir a las neuronas GABAérgicas van a favorecer que se pierda esta inhibición y que por lo tanto tengamos dolor de tipo neuropático. De hecho, hace un momento que nosotros comentábamos la potenciación o la sensibilización central que ocurre a través de los receptores de tipo NMDA durante la transmisión dolorosa, esta sensibilización central, que es el término que le vamos a dar a la potenciación, la sensibilización central al dolor, en la cual la transmisión del dolor a través de los receptores de tipo NMDA aumenta este dolor, es una de las características cardinales del dolor neuropático. La activación crónica de las fibras C, debido a la pérdida de inhibición de las interneuronas durante el dolor neuropático, va a favorecer liberación de glutamato y de sustancia P de forma crónica, que genera potenciación a largo plazo, sensibilización central y por lo tanto alodinia mecánica. Esto hace que el dolor neuropático sea sumamente difícil de tratar. Pero también debido a que nosotros estamos teniendo un aumento en la excitabilidad de la membrana debido a la potenciación a largo plazo, lo cual facilita la sinapsis, nosotros vamos a ver que el tratamiento del dolor neuropático va a estar enfocada a disminuir la sensibilidad de la membrana, es decir, disminuir la excitabilidad neuronal. Entonces no nos debe de sorprender que gran parte de los tratamientos que estén involucrados en el dolor neuropático tenga que ver con medicamentos anticonvulsivantes. Entonces los medicamentos anticonvulsivantes nos van a ser de mucha utilidad para tratar el dolor neuropático debido a que los fenómenos eléctricos están potenciados por la pérdida de la inhibición GABAérgica y por la sensibilización central dada por el aumento de la neurotransmisión glutamatérgica. ¿Sale? Ahora que ya hemos entendido en gran medida
cómo ocurre el dolor y cómo se transmite en los diferentes sistemas, ya sea a través de los sistemas de inflamación, vasodilatación, que potencian la hiperalgesia mecánica, o a través de los sistemas de neurotransmisión que también potencian el dolor neuropático. Tenemos que entender cómo se presentan las diferentes vías de neurotransmisión para el dolor. De forma general, nosotros vamos a ver que las vías ascendentes que están involucradas en la neurotransmisión del dolor van a ser de 4 tipos, ¿sale? La primera, que es la más tradicional y la que casi todos conocemos cuando hablamos de la fisiología del dolor, que es el tracto espinotalámico. El tracto espinotalámico es una de las vías del dolor más reconocidas y va a recoger información de la lámina 1, de la lámina 5 y de la lámina 7, ¿sale? Básicamente, en nuestro tracto espinotalámico, una vez de que entra por el asta posterior de la médula espinal, va a sufrir una decusación dentro de la misma médula espinal y entonces va a transmitir sus estímulos ya decusada por la vía contralateral a través del tracto espinotalámico, ¿sale? Y va a ser un relevo específico en el tálamo. ¿Cuáles son las porciones del tálamo donde nosotros vamos a tener relevo? Lo va a hacer en dos tipos de... en dos porciones importantes del tálamo. Una va a ser nuestro núcleo ventro-posterolateral o ventro-posteromedial del tálamo, y estos van a estar involucrados en la localización del dolor. Entonces, buena parte de las aferencias que ocurren en el tracto espinotalámico hacia el núcleo ventro-posterolateral van a estar involucrados precisamente en la localización del dolor. Sin embargo, también vamos a tener, además de este grupo lateral de núcleos, vamos a tener al núcleo medial dorsal del tálamo y el núcleo centrolateral. Entonces, medial dorsal y centrolateral, y estos dos núcleos, el medial dorsal, y el centrolateral, van a estar involucrados en un tipo de evaluación del dolor que es más bien dolor de tipo difuso. Este dolor de tipo difuso es el que es recogido por las láminas 5 y 7 del asta posterior de la médula espinal, y de hecho van a estar involucrados en un fenómeno que se llama, en un tipo de transmisión que se llama tracto paleo-espinotalámico. Entonces, el tracto espinotalámico va a tener una porción que se va a llamar tracto paleo-espinotalámico, que va a hacer referencia en los núcleos mediales, medio dorsal y centrolateral, que va a estar involucrado en el dolor de tipo difuso. De hecho, cuando nosotros estudiamos a los núcleos del tálamo ventro-posterolateral y ventro-posteromedial, vamos a ver que existe una organización somatotópica del dolor en estos núcleos. Esta organización somatotópica se va a modificar cuando nosotros eliminamos, por ejemplo, una parte del cuerpo. Una persona que ha sido amputada, por ejemplo, una persona con diabetes que sufre una amputación, se va a tener que reorganizar la organización somatotópica, valga la redundancia, de nuestro núcleo ventro-posterolateral y ventro-posteromedial, y esto puede estar involucrado en el dolor de tipo fantasma. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro tracto espinotalámico y digamos que nosotros perdemos un miembro, ¿sale? Entonces, normalmente nuestra estimulación dentro de nuestra corteza cerebral, aquí la tendríamos normalmente. ¿Y qué pasa cuando tenemos una extremidad eliminada? Este es el dolor de tipo fantasma. En el dolor fantasma, lo que nosotros vamos a tener es que debido a que se pierde un segmento corporal, se va a expandir la región que es representada por los tractos ascendentes. Y este aumento en la percepción va a hacer que la actividad cerebral aumente y que en lugar de que solamente reconozca, por ejemplo, un dolor en un lugar específico, se va a pasar a otras áreas somatosensoriales y nos ayuda a entender por qué existe dolor a pesar de que ya no existe el miembro. Esto se debe a una reorganización somatotópica normal durante un daño neurológico. Otro tipo de daño, por ejemplo, un evento vascular cerebral que afecta a los núcleos ventroposterolaterales y ventroposteromedial cuando tenemos un daño, un sangrado que pueda ocasionar, o un evento isquémico que afecte directamente a estos núcleos, nosotros vamos a presentar una inhibición del tálamo lateral. El síndrome de inhibición del tálamo lateral tiene un epónimo que se llama síndrome de Dejerine-Roussy. El síndrome de Dejerine-Roussy
presenta un dolor de tipo talámico que básicamente se caracteriza por disestesias, que es la falta de sensibilidad o la sensación como de choques eléctricos en las extremidades. Este síndrome de Dejerine-Roussy produce dolor neuropático central y es un dolor pues prácticamente intratable, que es sumamente debilitante para los pacientes. ¿Sale? Entonces, esta es la primera vía, la vía del tracto espinotalámico lateral. Ya vimos que tenemos nuestro estímulo doloroso y vamos a tener aquí de color café nuestra decusación, subimos a través del puente y finalmente hacemos nuestra aferencia en el tálamo para irnos hacia la corteza somatosensorial. Sin embargo, este no va a ser la única vía ascendente que vamos a tener para la evaluación del dolor. Tenemos otro tipo que es el tracto espinoreticular. El tracto espinoreticular va a recibir aferencias sobre todo de las láminas 7 y 8. Y ya habíamos platicado que las láminas 7 y 8 sobre todo están involucrados en el dolor de tipo difuso. Entonces van a participar en el reconocimiento del dolor de tipo visceral. ¿Sale? Otro tracto ascendente que también va a tener un componente muy importante en el reconocimiento del dolor va a ser el tracto espinobraquial. El tracto espinobraquial va a tener características importantes debido a que va a estar involucrado en la respuesta emocional al dolor. Este núcleo va a tener características importantes debido a que va a hacer un relevo específico en el núcleo parabraquial del puente. Entonces aquí tenemos nuestro estímulo nociceptivo, entra por el asta posterior, se decusa y va a hacer una aferencia o va a ser una sinapsis, en el núcleo parabraquial. Este tracto espinobraquial va a llevar aferencias de la lámina 1 y de la lámina 5 y una vez que haga su sinapsis en el núcleo parabraquial va a hacer sinapsis en otros 3 sitios específicos. Estos 3 sitios específicos van a tener diferentes características y diferentes relevancias fisiológicas cada uno. El primero es que va a ser una sinapsis en la formación reticular mesencefálica, ¿sale? Luego vamos a tener otro relevo en la sustancia gris periacueductal, que como vamos a ver en un momento, va a ser uno de los principales moduladores de la respuesta antialgésica, ¿sale? Y finalmente va a tener un relevo en la amígdala. Este relevo en la amígdala es lo que va a estar involucrado en la respuesta emocional al dolor. Y de hecho, posteriormente de que se va a la amígdala, va a ser una aferencia hacia el cíngulo anterior y una aferencia hacia la corteza insular. ¿Sale? Y estas dos aferencias, tanto en el cíngulo anterior como en la corteza insular, van a estar involucradas en la percepción del dolor y en la respuesta autonómica del dolor. De hecho, cuando nosotros tenemos un daño, ya sea mecánico o por un evento vascular cerebral que afecta a la corteza insular, entonces cuando nosotros tenemos una inhibición de la función de la ínsula, nosotros vamos a presentar un síndrome doloroso que se conoce como asimbolia dolorosa. Es decir, a las personas les duele, pero no tienen ninguna respuesta emocional al dolor y no tienen una idea específica de qué les hace sentir que tengamos dolor. El dolor lo experimentan, se siguen transmitiendo los potenciales de acción, nada lo detiene, les duele y quieren que el dolor se detenga, pero el dolor no les produce una respuesta específica. Entonces, en la simbolia dolorosa, el daño de la ínsula nos ayuda a explicar que si nosotros no tenemos el tracto espinobraquial, nosotros no vamos a tener una respuesta específica. Y finalmente, la última vía dolorosa que vamos a estudiar es el tracto espinohipotalámico. El tracto espinohipotalámico va a estar involucrado en la respuesta autonómica al dolor. Y entonces
Tracto espinotalámico nos va a ayudar a presentar la respuesta de sudoración, la respuesta de miosis, todos los síntomas asociados que van a ir junto con el dolor y que se presentan desde luego cuando nosotros tenemos esta respuesta. Entonces, habíamos hablado de nuestro tracto espinobraquial que está involucrado en la respuesta emocional al dolor. Acá tenemos nuestro relevo en el núcleo parabraquial y posteriormente se va a la amígdala. La amígdala hace su aferencia hacia la corteza insular y hacia la corteza cingulata anterior, y estas dos van a estar involucradas en la percepción del dolor. El daño de la corteza insular produce asimbolia de tipo dolorosa, ¿sale? Ahora ya hemos estudiado cómo se genera el dolor, cómo se transmite, pero también el organismo, debido a que el dolor tiene un papel tan importante, no solamente para indicar que algo está mal, sino para decirnos que debemos prevenirlo, también necesitamos mecanismos que nos ayuden a regular el dolor y a detenerlo para que no se presente de forma crónica. Cuando se presente de forma crónica, entonces nosotros vamos a tener síndromes dolorosos. Entonces, uno de los mecanismos para regulación del dolor es la teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta explica que nosotros vamos a tener que la activación de fibras no nociceptivas, por ejemplo, tenemos la fibra A-beta, va a activar a interneuronas inhibitorias que pudieran bloquear la transmisión del dolor. Entonces, regresando al ejemplo del martillo que hemos utilizado a lo largo de la clase, nos damos un martillazo en la mano. Este martillazo en la mano inicialmente va a generar un reflejo por una fibra no nociceptiva. Entonces nos dan el martillazo, retiramos la mano y le empezamos a sacudir. Todo esto va a estar transmitido por fibras A-beta, que son más rápidas porque están mielinizadas que las fibras C. Este fenómeno mecánico no nociceptivo va a activar interneuronas que van a bloquear inicialmente la transmisión del dolor. Entonces, si ustedes se han golpeado la mano y la empiezan a mover, ese es su organismo tratando de activar interneuronas inhibitorias que bloqueen la transmisión de las fibras C, priorizando una señal de mayor intensidad que viaja más rápido. Entonces, la teoría de la compuerta dice que un estímulo no nociceptivo de mayor velocidad e intensidad bloquea la transmisión del dolor cuando éste se transmite por fibras más lentas. Y entonces esto nos ayuda a entender cómo algunos estímulos también de mayor intensidad que, por ejemplo, pudieran viajar a través de fibras A delta, pero no A beta, también pueden bloquear el dolor persistente o la segunda ola del dolor. Entonces, por ejemplo, si me está doliendo mucho porque me machuqué, me puedo pellizcar en otro lado, eso se transmite por fibras A delta y eso me ayuda a disminuir la transmisión del dolor. Entonces, la teoría de la compuerta nos ayuda a entender cómo las neuronas de proyección priorizan estímulos que viajan a mayor velocidad por sobre estímulos más lentos a través del reclutamiento de interneuronas de tipo inhibitoria. ¿Sale? Ahora también vamos a tener nosotros que existen algunos sistemas neurológicos que van a estar encargados de generar analgesia central. Entonces, la analgesia central favorece la liberación de algunas moléculas que van a disminuir el dolor de forma periférica, es decir, son mecanismos que están involucrados de autolimitar al dolor y que nosotros no tengamos dolor de tipo persistente. Una de las principales vías que se van a activar, que son vías descendentes, no son vías ascendentes, son vías descendentes. Por ejemplo, aquí nosotros a través del núcleo parabraquial activábamos a la sustancia gris periacueductal. Y esta sustancia gris, moví mi diagrama, esta sustancia gris periacueductal, voy a poner sust gris periacueductal, PA de periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal va a favorecer analgesia a través de vías descendentes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros aquí activamos nuestra sustancia gris periacueductal, esto genera vías descendentes que van a ir relevando a través de la médula oblongada y van a activar una vía serotoninérgica. Entonces, la sustancia gris periacueductal va a activar una vía que son los núcleos del Raphe magno. Los núcleos del Raphe magno son vías descendentes que se encuentran en la médula oblongada y que van a liberar 5-hidroxitriptamina. Si ustedes recuerdan, 5-hidroxitriptamina simplemente es serotonina. Esto lo que va a hacer es que después va a generar una vía descendente que va a inhibir a las neuronas
de las láminas 1, 2 y 5 en la sustancia gelatinosa, en donde nosotros vamos a tener relevos de fibras A delta y de fibra C. Esto, que se encuentra en la médula oblongada rostro ventral, va a generar una vía descendente analgésica. De hecho, nosotros podemos inducir bloqueo analgésico, por ejemplo, con opioides, y si lo inyectamos directamente en la sustancia gris periacueductal, nosotros vamos a inhibir de forma descendente la transmisión del dolor a través de vías serotoninérgicas. Entonces la sustancia gris periacueductal va a generar esta vía descendente que va a activar neuronas serotoninérgicas que bloquean transmisión dolorosa en las láminas 1, 2 y 5. Sin embargo, esta no es la única vía. Tenemos otra vía, ya habíamos platicado de esta estructura, que es una estructura noradrenérgica, que es el locus coeruleus. El locus coeruleus es una estructura noradrenérgica que cuando se activa, aquí nuestro locus coeruleus, va a generar una vía descendente noradrenérgica que de la misma forma va a inhibir a neuronas de las astas posteriores, particularmente de las láminas 2, 1 y 5. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a tener que estas vías descendentes, la de la sustancia gris periacueductal, la de los núcleos del Raphe magno y la del locus coeruleus, van a ser vías descendentes que van a estar involucradas en generar analgesia. ¿Sale? Sin embargo, nosotros también vamos a tener sustancias que van a ser producidas endógenamente y que van a estar involucradas en generar analgesia. Aquí nosotros vamos a encontrar a los opioides endógenos. Los opioides endógenos son sustancias que van a ser liberadas y que van a favorecer la analgesia a través de una vía descendente. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, a las encefalinas, vamos a tener a las dinorfinas, vamos a tener a las beta-endorfinas, y todas estas moléculas, las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas, y también otra molécula que se llama orfanina FQ, van a activar receptores donde después hemos visto a nivel farmacológico se pueden activar a través del uso de opioides sintéticos. Entonces, por ejemplo, los receptores mu de tipo opioide lo que hacen es que son sitios de activación para la morfina. Entonces, la morfina es un opioide endógeno, pero la beta-endorfina, la endomorfina, que son derivados de la proopiomelanocortina, esto es producido por la hipófisis, y como vamos a ver más adelante, la proopiomelanocortina, perdón, voy a volver a escribir porque se vio medio feito. La proopiomelanocortina está involucrada en la liberación de ACTH, ¿sale? Entonces, POMC, que es liberado por la hipófisis, la adenohipófisis, una vez que se hace la escisión libera ACTH y también libera beta-endorfina. Las endorfinas van a activar receptores mu y esto va a generar analgesia. También tenemos las encefalinas que activan receptores de tipo delta y a las dinorfinas que activan receptores de tipo kappa. ¿Sale? Una de las cosas importantes que van a hacer estas fibras es que, por ejemplo, nuestras fibras C, que son las fibras de transmisión lenta del dolor, van a tener una alta densidad de receptores mu. Entonces, la liberación de opioides endógenos va a activar estos receptores mu y lo que van a hacer es que van a modificar la neurotransmisión. Entonces, ¿de qué forma es que los opioides van a actuar modificando la neurotransmisión? Al menos hemos detectado dos mecanismos que son activados por opioides y que están participando en el bloqueo de la neurotransmisión. Por un lado, tenemos que los opioides aumentan la conductancia al potasio. Este aumento de la conductancia al potasio genera hiperpolarización, por un lado, lo cual impide que tengamos una despolarización de nuestra neurona durante una neurotransmisión a través de los nociceptores, y por otro lado va a aumentar el umbral para la despolarización. Entonces este aumento de la conducción de potasio hace a la célula menos excitable y por ende disminuye la transmisión de los estímulos dolorosos. Por otro lado, nuestros opioides van a tener también una inhibición de la conductancia al calcio. Entonces, al inhibir la conductancia al calcio, es decir, impedimos durante la sinapsis
que aumente la conductancia al calcio para que este calcio intracelular aumente y por lo tanto inhibe la liberación de neurotransmisores como la sustancia P y el glutamato. Entonces, a través de aumentar la conductancia al potasio y de inhibir la conductancia al calcio, los opioides disminuyen la transmisión del estímulo doloroso y por ende disminuyen el dolor. Vamos a ver esto representado aquí en este esquema de la neurona. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, nuestra neurona nociceptora, y esta neurona nociceptora tiene un estímulo de transmisión, libera glutamato. Desde luego, al llegar el potencial de acción se abren canales de calcio, lo cual libera glutamato y neuropéptidos y transmite el dolor hacia nuestra neurona de proyección. Normalmente, esto es la neurotransmisión que ocurre durante un estímulo doloroso. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos opioides? Bueno, vamos a tener a la morfina y entonces la morfina va a inhibir la entrada de calcio y va a inhibir la liberación de neurotransmisor. Entonces nosotros vamos a ver que al dar un opioide nosotros vamos a tener un potencial de acción disminuido. Entonces no vamos a tener una transmisión adecuada a nivel nervioso. Pero también vamos a tener una modulación central del dolor a través de opioides endógenos. Por ejemplo, las encefalinas van a liberarse las encefalinas a través de vías descendentes analgésicas de la sustancia gris periacueductal y esto va a favorecer que nosotros inhibamos primero la despolarización de la membrana presináptica, la liberación de neurotransmisión y por lo tanto no vamos a tener una liberación. Entonces aquí vemos nuestro estímulo doloroso cuando tenemos la transmisión del dolor y aquí cómo disminuye de manera importante cuando tenemos esta transmisión. Entonces los opioides sobre todo bloquean la neurotransmisión del dolor, pero no tienen tanto el dolor de tipo o la inflamación de tipo neurogénica. Entonces, para la inflamación de tipo neurogénica, los opioides no nos van a ser de mucha utilidad, pero sí nos van a ser de utilidad para tratar el dolor de tipo crónico, que es sobre todo el que está mediado por las fibras C. Entonces, como acabamos de ver, el dolor tiene una fisiología bastante complicada y bastante compleja. Sin embargo, entender algunos de estos detalles nos va a servir para entender fenómenos analgésicos. Por ejemplo, la activación farmacológica de la sustancia gris periacueductal puede activar vías descendentes que sean analgésicas y que no sean de utilidad. De otra forma, también se ha detectado que la transmisión de estímulos dolorosos también está dado por canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces ya habíamos visto cuando nosotros vimos potencial de acción que algunos anestésicos locales como la lidocaína bloquean canales de sodio dependientes de voltaje. El problema es que la lidocaína cuando se administra de forma sistémica bloquea a estos canales de sodio dependientes de voltaje en todo el cuerpo. Entonces afecta potenciales de acción de forma generalizada y puede incluso inhibir la respiración. Pero si nosotros damos antagonistas de canales de sodio que solo se expresan en la médula espinal, y los inyectamos directamente en el líquido cefalorraquídeo, entonces podemos lograr una analgesia específica que no afecte o que no tenga afecciones como las que observamos en la administración sistémica de anestésicos locales como la lidocaína. La modulación de algunos otros mecanismos como la neurotransmisión GABAérgica afectada en las dolores de tipo neuropático también nos puede ayudar a mejorar el tratamiento. Entonces, entender la fisiología del dolor es lo que nos ayuda a generar nuevos tratamientos farmacológicos para el dolor, pero también como clínicos nos ayuda a entender que el dolor es un fenómeno complejo, es muy único y debido a la complejidad no solo de su transmisión, sino de su propagación y de su persistencia, debe de recibir una atención muy importante. Espero que les sea de mucha utilidad esta información y desde luego quedo pendiente para cualquier duda o comentario. Que tengan muy buen día, chicos.